Bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Ya saben, como siempre, no se vale que no llegue hasta el final, no se vale que no lo comparta y mucho menos que no sea suscrito todavía, ¿verdad? Vamos a seguir promocionando temas, ¿verdad? Vamos creciendo gracias a ustedes y vamos creciendo gracias a los invitados o a las invitadas que aceptan venir a tomarse una tacita de café a esta charla. Hoy, como era de esperarse, pues vamos a hablar no de las maras, de la fuga de los mareros, y pues gracias a el tiempo que vamos a estar en esta jugada, pues conocemos gente que sabe del tema. Y gracias por aceptar la invitación, el cafecito. No, muchas gracias por invitarme aquí, con mucho gusto, mucho placer, un gran espacio. ¿Quién es nuestra invitada el día de hoy? Alba Trejo, experta en estos temas de seguridad. Ahora yo con confianza voy a contar, aparte del currículum, ¿por qué? ¿Verdad? Porque realmente cuando nos conocimos, Alba era periodista, cubría la frente del Ministerio Público. Ahí se enamoró nada más y nada menos que de un ministro de Gobernación, en aquel entonces fiscal, Vinicio Gómez era fiscal. El director de investigaciones. ¿Verdad? El director de investigaciones del Ministerio Público. Se vuelve ministro de Gobernación el último año de Berger, cuando Adelita Torreviarte, amiga también, ¿verdad? Ambos ya en manos del Señor, ¿verdad? Él estaba en toda la reforma policíaca, trabajando todo este tema, ¿verdad? Sí, pero el presidente Colón lo confirma y pues lamentablemente... yo lo voy a decir porque en la calle todo el mundo dice, ¿verdad? Y ya nunca se dejó de decir, no, hay un accidente de helicóptero donde se va el equipo completo, ¿verdad? Nosotros seguimos sosteniendo que fue totalmente a propósito. Ojalá las investigaciones sigan para que se quede bien clarito que fue pues hecho, un hecho en sí, no fue un accidente. Perdimos un buen ministro. Pues entonces, Alma pues ha sido... fue comisionada presidencial en todos los temas de violencia y seguridad en el tema mujeres, que es un tema que aquí le damos duro, y también al tema de seguridad, violencia contra la mujer, ¿verdad? Ha sido instructora de la Policía Nacional, ha sido parte de todo ese sistema, asesora en el mismo Ministerio Público, ¿verdad? Como experta en estos temas de seguridad, desde el MP, desde la Policía, desde el ministerio, todo esto. Así que no estamos hablando con cualquier persona, sino con alguien que de veras conoce el tema, no solo porque estaba en la familia, claro, en temas generales, sino porque lo ha seguido ejerciendo y ha estado al mando de todo el tema. Sí, quisiera... ¿Qué me faltó? Quisiera como agregarte algo ahí, por ejemplo, que no es lo mismo estar en un escritorio que salir a la calle y trabajar en la calle. El trabajo siempre fue hecho en la calle, conociendo las necesidades de la población en el sentido de seguridad. Bueno, todas las poblaciones viven, toda la población en sí no vive, hay diferentes tipos de seguridad que necesitan. ¿Sí? Sí. Áreas rojas necesita un tipo de seguridad, la ciudad necesita otro tipo de seguridad. Entonces necesitamos y nos urge tener seguridad. Sí, hay inseguridad por distintas razones, ¿verdad? Porque está la inseguridad del crimen común, hemos hablado aquí de ese tema. Ahora que es número 1 en el mundo, la trata de personas causa también un tema de inseguridad, y es un tema donde también la misma violencia familiar, la violencia contra las mujeres, que tiene que ver no solo con lo familiar, sino con la trata de personas. En las maras se ve mucho también el tema de violencia contra las mujeres, como que fueran pruebas o algo por el estilo. Ha sido asesora del propio despacho del Ministerio de Gobernación también, ¿verdad? Así es. Pues, Alba, de verdad gracias por aceptar a venir a hablar de ese tema tan difícil, pero es que la población está como impactada, hay que ser muy honestos, cuando de la noche a la mañana sale, ¿verdad? Se fugaron 20 líderes de las maras del barrio 18, aunque algunos dicen que también iban salvatruchas ahí, vamos a ver de qué se trata. Y ahora, con la duda de cómo fue que se fugaron, porque realmente no se sabe, ¿verdad? O sea,
¿qué pudo haber pasado? Porque el tema de que salieron vestidos de policía, a mí no me cabe como versión esto, sobre todo los que están tatuados en la cara y todo, por muy vestidos de policía que salgan, o sea, ¿qué hubo ahí? ¿Cómo se llama esto? Porque alguien me corregía la palabra fuga. O sea, se fuga del pelotón los ciclistas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó realmente aquí? Se fuga el Chapo Guzmán. Ajá. Pero no se fuga una persona que sale por la puerta grande, por donde tiene la llave y puede salir. ¿Cómo? Más bien para nosotros, en el análisis que hemos hecho, nosotros hablo de varias personas que hemos visto el tema de seguridad, más bien creo que fue complicidad. Hay una complicidad de una cadena de mandos que ven todo este tema de presidios, de seguridad, y estoy hablando del alguacil, del que tiene la llave, del que tiene el tema en la cúpula de la policía, porque ellos también tienen que ver en el tema. Dirigir las acciones de cuando llegan a hacer las requisas, y es algo que me llama mucho la atención, porque salir uniformados es imposible salir uniformado. Al momento de hacer requisas, entran los policías, hacen un embudo y de 10 en 10 van sacando a los reos a los patios, al patio donde tienen destinados, y los van contando. Ellos hacen el conteo, están los reos completos y nuevamente ellos los entran. Entonces, ¿cómo pudieron haberse uniformado en un momento de esos? O sea, es imposible. Yo creo que nos quieren dar a tol con el dedo. Bueno, que dejémoslo claro, ¿verdad? Tuvo que haber sido una cadena, porque digamos que no se saltaron la cerca, pues ahí va incluso este marero que le faltaba una pierna, impresionante, y no se saltan la verja, ¿verdad? 20 de un solo. Aquí la duda es, lo descubrieron ahorita y no se habían dado cuenta, ya sabían el tema y no lo informaron. Se dan cuenta hasta que hubo una requisa, pero lo que sí está claro, y me queda más claro ahora que tú lo estás diciendo, es aquí tiene que haber una complicidad, un plan completo donde tenga que ver el director o alcaide, ¿cómo se llama? El que dirige el presidio, más el que tiene las llaves, más el que está adentro, hasta el reo con más tiempo de servicio, que es el que manda a los demás. En fin, es toda una cadena de mando que tuvo que haber sido cómplice. Y la pregunta de si, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Y cuándo fue? ¿Y cuánto costó? ¿Y cuánto costó? Definitivamente aquí. Porque ahí nada es de gratis. Entonces, podemos hablar de ¿cuándo fue? Fue hace rato. Eso no fue ayer, no fue el mismo día que lo anunciaron. Eso viene desde hace posiblemente un mes atrás, posiblemente un acuerdo, y luego el precio que pusieron por dejarlo salir. Bromeamos entre todos y decimos, bueno, sale en una Pullman, se los llevaron. Sí. Es que 20. Hasta un servicio así muy... Sí, 20. Y de esos 20, ¿cuántos están vivos ahorita? Hagámonos esta pregunta también. ¿Cuántos están vivos? Porque regresar, van a hablar. Eso se trata de qué salen a hacer. Si ellos son identificables fácilmente en donde estén, no se van a ir a refugiar a un cuarto todo el tiempo y toda la vida, es como que estuvieran en la misma cárcel. Creo que en la prisión tienen mucho más privilegios. Ajá. Y me resulta también un poco, ¿cómo te digo la palabra? Operativo, estar siempre haciendo requisas. Eso es perder el tiempo, porque haces requisas, quitas televisores y a los 2 días tienen una pantalla televisor más moderna. Claro, se llevaron la viejita y meten la nueva. Y el desgaste para el sistema de seguridad, 200 policías haciendo requisas. Se gastan tanta energía, tanta fuerza, tanto operativo para una cosa tan ilógica. Son los
Alma, aquí tuvimos al ministro de Gobernación que decía que le estaba dando mucha importancia, además ya casi no hablamos de otro tema y no volvió a venir lamentablemente, al tema del sistema penitenciario, porque desde ahí adentro se dirigían las extorsiones, porque desde ahí adentro se manejaban a las maras, porque los peores mareros estaban ahí adentro y que por eso estaba haciendo la reforma. Uh-huh. Después descubrimos que cuando él hacía una requisa, la reforma estaba fallando, porque descubría, como tú dices, armas, drogas, televisores, de todo. Volví a encontrar y volví a hacer una requisa 6 meses después y volví a encontrar. O sea que lo hicieron realmente quedar muy mal al ministro de Gobernación. Uh-huh. Y en este caso, yo no sé, el presidente de la República en su conferencia de prensa, pues además prácticamente tiene que admitir que el sistema penitenciario es algo que no está funcionando, que es algo que lo encontraron ya mal y no se ha podido arreglar. Él dice que van a estar en la lucha y que va a poner todo su empeño, pero digamos hay temas de operación donde realmente el equipo del ministro no servía. Uh-huh. O le estaban jugando la vuelta, porque digamos, tú que conoces del tema, no se cuenta a diario a los presos, no se hace un conteo todas las noches antes o una vez al día. En teoría, así debería de ser. En teoría debería de ser tener un número pequeño en cada cárcel, en cada cuarto, lo que hicieron, porque el plan de renovación al parecer no funciona muy bien. Pero no. No, ¿por qué? Porque adentro está podrido. Los guardias son corruptibles, además son amenazados. No es fácil ese trabajo, porque tenemos que decirlo. Estar cuidando reos de alta peligrosidad como lo son los pandilleros, los mareros y posiblemente terroristas ya uh-huh. muy pronto, ¿verdad? Se requiere de mucha valentía, digámoslo claro. Así. O sea, o eres muy valiente, muy arriesgado, porque allá afuera está tu esposa, tus hijos, tus hermanos, o sea, así que tratanos bien. O te vuelves corrupta, uh-huh. ¿verdad? Porque es o bajo amenazas o mejor entras al sistema, uh-huh. que es lo que ha pasado, seamos honestos. Claro, ¿verdad? Y es por eso es que el presidente hoy hablaba me pareció bien cuando él habló de la infraestructura uh-huh. y de la tecnología. De hecho, ellos no tendrían que tener contacto con los reos. Pero lamentablemente no es así ahorita. Ahorita las cárceles no funcionan para ese tipo de gente que está condenada. Incluso alguien mencionaba ahí, un policía me dice, a mí me capturo a un pandillero que se había fugado, digámoslo así, y me dice, a mí no me importa seguir matando si ya te estoy condenado a 900 años. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de gente? También es la pregunta, ¿cómo las vamos a ordenar adentro del sistema penitenciario? Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, 2 de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Sí, también me parece, el presidente de la República también anunció que va a ser el primer censo de la historia. Yo sé que no es así, ha existido, ya se ha hecho otras veces y el censo tiene que estar, como que los tribunales no tienen un listado de a quién condenan y a dónde están. Y si cada centro de detención o de prevención no tiene un listado de quién están adentro,
Entonces no tiene control de nada. No, Eso es como que yo sea maestro y no tengo el listado de clases y paso lista, a pesar de que no veo ningún escritorio vacío y aún así se pasa lista todos los días. Exacto. Para ver quién no vino, ¿verdad? O si vino alguien en lugar del otro. O sea, realmente no hay una explicación a qué fue lo que pasó. No se contaba todos los días a los presos, decimos buen chapín. Los guardias no tendrían que tener contacto, por eso se habla de que el preso que tiene más años de estar adentro se vuelve como el jefe de cuadra o el vocero, tiene un nombre ahí adentro, ¿verdad? Porque hay un área donde ya no tienen que entrar, ¿verdad? Pero venir con que salieron vestidos de policía, o sea, algo hay de fondo y no lo sabemos, así es la historia, ¿verdad? No lo sabemos, no lo sabemos. Y te quiero decir algo, las requisas que se han hecho en el 2025 hasta mayo. Ajá. 2 celulares confiscados en Fraijanes. 2. Entonces, ¿por qué hablamos que de ahí salen las extorsiones? Que de ahí llaman para extorsionar si son solo 2 celulares. ¿Dónde están los demás celulares? Hubo más en el COF, en Santa Teresa, celulares confiscados que ellos tienen o los tienen tan escondidos los celulares o el sistema de bloqueo que no sé si está funcionando porque como se ha hablado tanto de sistemas de bloqueo de celular y no hay modo o no es la empresa que quieren que funcione porque tengo entendido que iban a contratar una empresa de Costa Rica, el nombre no lo tengo ahorita claro, que Honduras por recomendaciones de la Embajada de Estados Unidos dijo no, esa empresa no funciona, no te bloquea el Wi-Fi, no te bloquea otras redes, nada, solo te bloquea la llamada, pero no te bloquea otro tipo de satelital. Entonces, aquí sí el presidente va a tener que ver realmente cómo componer esta situación, cómo ordenar la casa por dentro y evitar ya que personas como los pandilleros se salgan como Pedro por su casa. Porque yo sí y no. sin que nos enteremos, porque aquí, digamos, no fue de un día para otro, descubrimos que faltan 20 y se fueron saliendo de uno en uno o salieron en un pullman. Ahora, aquí la otra pregunta es, digamos, o sea, ya quedamos claro, no fue ahorita, eso ya había pasado hace tiempo, no sabemos si salieron los 20 juntos o si fueron escapando poco a poco, indiscutiblemente tiene que estar comprometido todo el mundo, desde el alcaide, el jefe, el de las llaves, el policía que está afuera, hasta los soldados que están, o sea, tiene que haber una cadena totalmente comprometida. Ahora dicen que a lo mejor están en no sé qué departamentos, en un creemos que, pero digamos, el Congreso aprobó la famosa ley Tigo, se le llamó, que realmente era una ley para poner bloqueos en las cárceles. Ese era el pretexto, por lo menos, de cuando se aprobó la famosa ley Tigo. Sirvió para que pudieran poner antenas las empresas por todas partes, ¿verdad? Pero, o sea, la ley existe para poder bloquear celulares, si es que de adentro son las extorsiones. Pero ese tema ya no es importante. El tema es, te podés ir. Esa es la cárcel donde estaba Lobo y lo regresaron, ¿verdad? Se hubiera quedado ahí, hubiera salido. Sí, yo creo que de hecho estaba como planificado el traslado de Lobo a Renovación 2. Ajá. Es la información que hay en el ambiente, pero que al final ya no, y hablan de Lobo y mencionan a Lobo, pero al final con él no pasa nada, se van los otros, sacan a los otros. ¿Por qué los sacan? Y el Lobo se queda. El Lobo tuvo la oportunidad de fugarse. Bueno, fugarse. Salir. Ajá. Tuvo toda la oportunidad, pero él está ahí. Él no se fue. ¿A qué se debe eso? ¿Y por qué ahora el viceministro, ex viceministro, no sé si hasta este momento sigue siendo viceministro de Seguridad, sale a decir que va a limpiar su nombre?
Bueno, esa es otra pregunta. Ese es porque, otro digamos, tema, sí. el presidente dice, le acepto la renuncia al ministro y a los viceministros y le agradecemos por sus servicios. Realmente tenemos un presidente con un enorme corazón, de verdad, porque si algo le está pasando al presidente es que la reputación de ese gobierno, gracias a esta gente que está renunciando, ¿verdad? Y él está aceptando la renuncia, pues la mala imagen es para todo el gobierno, ¿verdad? Destrozado, Sí. destrozado ante la población, y la población con miedo, con más miedo que antes. Claro. Y Ese es otro tema, ¿verdad? Porque entonces ahora están afuera. Ni modo que ahora ya no van a hacer nada, se van a seguir portando bien, salen con más poder, ya demostraron que pueden salir libres cuando quieran, que el sistema no funciona, y van a salir a seguir dirigiendo sus temas. van a salir, sí, obviamente ellos tienen que vivir de algo. Sabemos que ellos trabajan para narcotráfico, con su narcomenudeo. Ellos son los que mueven la droga del narcotráfico, la que se queda aquí. Sabemos que ellos extorsionan a la gente más humilde, al que tiene la venta de chicles. Es que a mí me parece tan injusto esto, lo que están haciendo. ¿Cómo le cobran 150 al día o 100 a una persona que vende pan y que si es que lo vendió o no lo vendió? Igual vive temblando porque a qué momento llegan con una pistola y le disparan. Porque ellos sí son así, directos a lo que van. Y de verdad, ¿ahora qué va a pasar? No nos van a dejar captura fácilmente si es que todavía están Eso, acá. ¿verdad? O sea, el presidente anuncia que va a tener apoyo del... Bueno, el presidente se fue más sobre el tema del sistema podrido, de que hay que arreglarlo, de que se va a gastar un montón de plata en una nueva cárcel de alta seguridad. Pero en el tema de la búsqueda de ellos, que va a tener apoyo del FBI para buscarlos. Pero la gente va a estar muerta del miedo. De por sí la seguridad, ya la hemos tocado aquí, estamos en los peores números, ¿verdad? Pero ahora con estos afuera, va a aumentar la inseguridad. Aunque FOPA, ¿verdad?, sale diciendo que no, que fue a cambio de los dejamos salir libres, pero roben, pero ya no maten. Y que esa es la acusación de FOPA. Y el viceministro que sale acusando a la otra viceministra, ¿de qué lo acusaron? ¿Verdad? A la viceministra Sí. la acusa, él fue a poner la denuncia al Ministerio Público por, él dice que a ella le confirieron seguir manteniendo el orden en presidios, o sea, tener relación estrecha y manejar presidios, y que ella usurpó funciones porque a él le correspondía. Entonces, desde ese momento que le quitan a él ese tipo de trabajo, hubiera renunciado. ¿Por qué no renunció? ¿Por qué no lo hizo público? ¿Por qué no dijo, me están quitando las funciones que me competen y se las están dando a otro viceministro o viceministra, como se quiera? O sea, todo es así. O me voy a ser viceministro, me acomodo en la silla y qué bonito estar aquí y solo dar órdenes y recibir y nada más. Y no es operativo. La persona que está ahí sentada tiene que ser operativa. El ministro es la cara política del Ministerio de Gobernación, el viceministro y el brazo derecho del presidente. Claro. ¿Verdad? Y el viceministro es el operativo, el que tiene que ver que todo esté en orden y el que tiene que ver que la policía trabaje como debe ser, el que tiene que ver que el director de presidios tenga el orden dentro de las cárceles. Y no. Entonces, ¿por qué viene a denunciar a la viceministra? Y entonces eso se vuelve una casa de locos. Claro, y echándose la culpa unos a otros, porque digamos, yo veo la postura del viceministro, que no lo conozco, a este señor Portillo, pero a él, el ministro ya los había quitado. Y ahí no los quitó el presidente hoy o no les aceptó la renuncia. O sea, ya había aparecido Francisco Jiménez diciendo que quitaba a los viceministros, y ahí es donde él se va a poner la denuncia, como que dice, porque no fui yo, ¿verdad? Mis funciones las tenía ella, y entonces a ella es la que tiene que investigar, no a mí.
¿verdad? Así pareciera el tema, ¿no? Ajá. Así pareciera. Y habla de todo. Y dice de todas cosas. Y que la población se empezó a burlar de él. Ajá. En el chat, en sus comentarios. Que parecía un Cantinflas. Que hablaba de todo y no decía nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta denuncia? ¿Qué hay detrás de esta denuncia? Es la primera vez que se ve que un viceministro denuncia a una viceministra dentro del cargo, pero no tiene las pruebas. O sea, usurpación de funciones, ¿por qué? Si hay una, yo diría que fue una instrucción escrita y no verbal. Por tanto, le estaba confiriendo a la viceministra hacer un trabajo el señor ministro. Y es acatar las instrucciones del ministro. Para eso están los viceministerios, acatando las instrucciones del ministro. En todo caso, como dices tú, si no me voy. Ahora no podía, pensando, jugando al abogado del diablo, porque la viceministra goza realmente, o por lo menos hasta hoy, de cierta reputación. De hecho, se hablaba de que podía ser candidata fiscal o algo por el estilo. O sea, a ese nivel de confianza y de reputación tenía la viceministra. Este otro viceministro que ya había sido despedido por Jiménez, la demanda será parte de la estructura, inclusive del mismo plan donde los ayudan a salir. Cuánta pregunta, de verdad, y cuánta duda nos va a quedar. Cuánta duda nos va a quedar, porque sus acciones, sus declaraciones parecieran como que algo armado. Sí. Como que algo que ya estaba estipulado hacerlo. ¿Para qué? Para evitar que Claudia Valencia, la viceministra, sea candidata, porque su récord es intachable. La conozco. Conozco mucha gente, no solo a ella. La conozco desde la Fundación Sobrevivientes, Ajá. cuando fue abogada de la Fundación Sobrevivientes. Se va al Ministerio Público, hace su trabajo como debe ser. Eso le da méritos para que se fijen en ella y la pongan de viceministra de Seguridad. El único problema fue que no es lo mismo estar en el Ministerio Público que estar con los lobos. Claro. Alrededor. Para eso se necesita otro lobo, dijo el exministro de Gobernación. Exactamente. Con los lobos, ¿verdad? Sí. Y te lo digo yo, que tengo una escuela con mi esposo. Sabía cómo manejarse, sabía quiénes eran, se anticipaba a lo que venía. Pero cuando uno llega inocentemente a un puesto así, te comen. Claro. Te comen, porque hay muchos intereses, mucha corrupción y hay mucha gente que quiere, cuando les tocan lo económico, entonces, no sé, ¿cuál es el interés de él? Si desprestigiarle de esa manera. ¿O es para defenderse él? O está con los grupos. ¿O es parte de esa cadena y entonces de todos modos me voy feo, aprovecho para desprestigiar a aquella? Ajá. Porque digamos, si está dentro de esa cadena, hablemos lo que es. O sea, estamos hablando del equipo del otro lado, como decimos nosotros, de Doña Consuelo, el MP y todo lo demás, y lo que les interesa es seguir manteniendo el poder. Aprovechan la crisis, no tiene nada que ver para deshacerse de una buena candidata fiscal. Y es que ese viceministro realmente era el responsable. Él, de ver que Presidios funcionara. ¿Qué va a pasar con esta gente a la que el presidente le aceptó la renuncia? Deberían de iniciarles un proceso judicial. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son funcionarios públicos, están sometidos a eso, a que si fallaron en su función, tienen que someterse a un proceso, no administrativo de investigación como se hace en la policía, sino a un proceso ya mayor, una denuncia, porque hay que investigarlos. Es que no te puedes ir de una cárcel así nomás. Y menos, digamos, se están yendo, bueno, se fueron todos los jefes de las cárceles, ¿verdad? Los viceministros, los encargados.
Es bien delicado. Yo veo venir a doña Consuelo con denuncias. Fíjate que te voy a decir. Si el Ministerio Público no presenta denuncias o demandas, lo que sea, contra estas personas, prácticamente de oficio, lo debería hacer el gobierno. El mismo ministro que está saliendo debería lavarse la cara pidiendo que se les investigue a todos los demás. Pero si no lo hacen, lo va a hacer el Ministerio Público. De oficio. De oficio. Porque el Ministerio Público fue el que los puso ahí. O sea, ellos los investigaron, los capturaron. Ajá. Un juez los condenó, pero con las pruebas del Ministerio Público. Entonces ahora es el trabajo del Ministerio Público, decir, trabajamos y estos los dejan libres. Así va a ser el discurso, pues, es decir, el Ministerio Público investiga, el Ministerio Público saca la orden de captura, o ustedes nos los trajeron aquí, pero nosotros logramos la sentencia y al final por gusto ustedes los dejan salir. Y claro, sí tiene el Ministerio Público, es una parte hasta ofendida, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? A pesar de que tiene que ser de oficio. Exactamente. O sea que aquí el consejo es, ¿verdad? Y si se perfila a cada uno de estos, cada uno ha de tener uno de sus condenas de 100, 90 años, etcétera, por toda una vida. Asesinatos, por todo. Por eso empezaron de niños. Recuerdo cuando Woody Rivera planteó la ley antipandillas, planteaba que a partir de los 12 años de edad se capturara a los niños, digamos, que eran los... a esa edad empiezan, pues. Ajá. A eso se debe toda esa problemática de menores de edad migrando. Exacto. Porque si no los sacas del país, ya no es aparte del tema de la necesidad económica y la falta de oportunidades, también es, si no saco a mi hijo del país, lo van a reclutar las maras, lo van a obligar. O sea, estamos viendo en las maras tema de narcomenudeo, estamos viendo en las maras tema de extorsión, no solo la extorsión telefónica y las amenazas por teléfono, sino cobrarle cuota desde el que vende chicles hasta el empresario. El empresario grandote que aceptan que pagan la extorsión, ¿verdad? Han tenido que pagar, o sea, les pusieron una bomba a un camión de agua, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pero también estamos viendo reclutando menores de edad y los barrios tienen que salir corriendo, les quitan la casa, es pavoroso. Es horrible, es espantoso ver cómo las personas que han hecho su patrimonio salen y abandonan sus casas y las dejan solas, como ocurrió, yo recuerdo, cuando estaba Vinicio, en Villanueva, una colonia completa abandonada. Entraron, armaron todo y le devolvieron la casa y capturaron a todos y les devolvieron su casa a cada una de las personas. Estaban en manos de las maras. Sí. Villanueva es un pueblo, un municipio, pero totalmente en manos de las maras. Tierra nadie. Y lo peor es que las autoridades saben dónde están, pero no hay realmente un plan de inteligencia, o no quieren hacerlo para sacarlos, para capturarlos. O no hay un plan de inteligencia o realmente no lo quieren hacer, ¿verdad? No lo quieren hacer, porque saber dónde están es fácil. El presidente responsabilizó a los políticos y sus intereses y sus financistas que están atrás del tema y anunció pues ciertas medidas. ¿Cómo ves las medidas del presidente? Se va a sentir la gente, no nombró un ministro, es que no va a encontrar un ministro que quiera hacerse cargo de la noche a la mañana de un tema tan delicado. Manejar el tema del Ministerio de Gobernación es sumamente delicado. Pero creo que el señor presidente tiene algunas de las cosas que dijo muy, muy claras. La infraestructura, para empezar, es muy débil. O sea, las cárceles son muy débiles. Y la tecnología. Pero primero hay que arreglar la casa, hay que ordenar la casa. Hay un desorden espantoso. Los conteos, los mismos guardias. Primero hay que ordenar eso. Y luego ya, y la infraestructura que yo me recuerdo cuando presentaron el plan Renovación 1,
Eran unos alambritos, con tijera los cortaba uno. O sea, entre bromas, ¿verdad? Así. Entonces, no... Y se invirtió tanto y se hizo tanta fanfarria por una cosa que realmente no funcionaba. Todos hablan, sí, miren a Bukele en El Salvador hizo esta cárcel. Copiemos modelos. Si esa cárcel ha funcionado y ese aislamiento ha funcionado, porque es un aislamiento total, hay que aislarlos. O sea, son temas distintos. O sea, no podemos juzgar a Bukele por su ley antimaras, que cualquier tatuado se va preso, pero sí, digamos, y todo ese tema en materia de derechos humanos, lo que quieras. Pero una vez adentro, el sistema penitenciario de El Salvador solo tienen 3 personas derecho por visita, se tienen que registrar las personas, tienen que ser parientes, no puede ser amigos o nada por el estilo. Si los quieren ayudar económicamente, se deposita en una cuenta del sistema penitenciario y es el sistema penitenciario que les da vales para que puedan comprar cosas adentro y tiene un límite, no puedes pasarle tanta ayuda económica y tienen un aislamiento total del resto de presos. Es que Roberto, ¿verdad? Yo trabajé tanto el tema de pandillas en el Ministerio Público que me horrorizaba ver realmente la sangre que tienen para matar a la gente. De verdad no hay sangre en sus venas. Y entonces tú hablas de derechos humanos y yo respeto mucho. Yo soy una persona muy respetuosa a los derechos humanos. Pero ellos no merecen tener tantos privilegios. Tienen más privilegios que cualquier otro ciudadano que vive en las áreas marginales. O sea, ellos tienen televisor, ellos tienen... Y no me aparto, que lo tengan, pero que ya no estemos solo en requisas y requisas. ¿Qué hacen los viceministros cuando entran? Los nombran y entran. Requisa. Eso es un caballito de batalla, requisa. Sí, así arrancan todos. Sacan todo, 3 armas, no sé cuántos televisores, ¿y qué? A los 2-3 días ya tienen todo. Entonces no es eso la solución. La solución es otra. La solución es empezar a trabajar mucho en reformar el sistema penitenciario. Son 22 centros de presidios, digamos así. Son 22, contando el de mujeres, hombres y en el interior, etcétera. Es bastante. No sé qué presupuesto tienen, eso sí lo ignoro. No sé cuántos guardias hay en presidios, pero lo que sí sé es que hay un guardia por cada 19 reos. Un guardia por 19 reos. Es como decir un policía por cada 100 habitantes. Si el sistema de construcción funcionara, podrías tener menos. Con un sistema de construcción que no funciona, tienes que tener más guardias, ¿verdad? Tienes que tener más refuerzos. Yo estaba leyendo normas internacionales en el tema de presidios. Sí. Digamos, nadie tiene derecho a tener televisión adentro de su celda. Las celdas son, ¿verdad?, de un tamaño mínimo, con su baño ahí mismo adentro, que es lo que te exigen las normas internacionales, para no tener pretexto de voy a salir al baño, ¿verdad? Tienen horas para ver televisión en una sala común y tienen derecho a 1 hora de sol al día y a una llamada de 3 minutos a un número registrado y llamada grabada al día. O sea, las normas internacionales aprobadas por las instituciones de derechos humanos son 10 veces más fuertes y más duras que lo que tenemos en Guatemala. No necesitamos decir copiémosle a Bukele, solo hagamos lo que las normas internacionales nos dejan hacer en ese tema. Pero lo que tú decís, digamos, de nada me sirve comprar una casa que vale millones, preciosa, algo por el estilo, que va a funcionar. Le voy a poner Alexia y todo para que me encienda la luz y todo automático, ser la tecnología, pero el personal que contrato para que le dé mantenimiento, haga la limpieza y la cuide, no sirve. O va a recibir dinero para dejar entrar a los ladrones. Entonces eso no va a aguantar y me van a robar
o cuando yo llegue no hay que me atienda, no va a haber nada. Eso es para hacer una analogía, digamos, de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Exacto. Pero pasemos a otro tema. ¿Están vivos? Dame escenarios, ¿verdad? ¿Los van a encontrar o no los van a encontrar? ¿Van a encontrar una parte? ¿Los van a matar? Yo voy a recordar un caso aquí para la población que es duro. El caso del Parlacén. O sea, matan en Guatemala a diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Yeah. Bueno, se descubre que fueron policías los que los mataron y que iban a recuperar droga. Los capturan, me acuerdo que aquel entonces, yo creo que todavía era tiempo de Castrezana, en Tebalcicic, y se los llevan a la prisión ahí en Santa Rosa, ¿verdad? En el Boquerón, ¿sí? Y ese mismo día en la noche los ejecutan. Claro. Para que no digan quién los contrató, quién les dio la orden. Y ahí se murió el caso. Nunca más seguro saber. Y estamos hablando de un diputado Parlacén, hijo del mayor Dahuizón, el máximo líder de la extrema derecha anticomunista de El Salvador. No era cualquiera. Y todo el mundo se queda callado. ¿Corremos ese peligro aquí? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que ellos no van a aparecer. Y si aparecen muertos, entre ellos se mataron, porque los siempre tienen confrontamientos. Hay una confrontación siempre entre pandillas. Es un escenario. El otro, la población no los va a denunciar, porque ni tú ni yo vivimos en esas áreas. Y los 150,000 quetzales que estaba ofreciendo el ministro por cabeza, a nadie le interesa denunciarlos. No son nada, pues ya entonces escenarios. O se matan entre ellos, no van a aparecer porque nadie los va a denunciar aunque estén pagando 150,000. ¿Qué más puede pasar? Capturarlos va a ser muy poco probable. Podría ser que aparezcan unos cuantos, pero no todos. No todos. Y pasará un tiempo. Ahorita no. El FBI, ¿qué tanto va a apoyar? No sé si el FBI se va a desgastar en buscar a los pandilleros. El FBI trabaja estructuras criminales mucho más fuertes. O sea, su tiempo es mucho más valioso como para estar buscando un pandillero en la zona 18. Eso es el trabajo que tiene que hacer inteligencia en la policía. Inteligencia civil. Son ellos, tienen que buscarlos, tienen que saber dónde están, tienen que hacer todo el trabajo. Inteligencia civil no ha trabajado mucho, que se diga tampoco. No podemos decir nada, ¿verdad? Porque pasó desapercibida. En la conferencia de prensa lo que veo es, el presidente no tiene información, todavía no tiene idea qué pasó, ni la va a tener, ¿verdad? Probablemente ni el ministro, voy a defender al ministro, probablemente ni el ministro sepa qué pasó, ¿verdad? Porque hay un último escenario, que hay que decirlo, ¿verdad? Que los ejecuten ellos. Ya sea los jefes del sistema, los guardias penitenciarios, los viceministros, quien haya sido parte de esa cadena no va a querer que aparezcan vivos. Y que los delaten y cuenten qué fue lo que pasó, a quién pistearon. Sí. Porque ellos tengo entendido que pertenecían algunos a la rueda del barrio. Tengo entendido. No creo que todos. Por ejemplo, ¿qué es la rueda del barrio? La rueda del barrio. Ajá. Son todos los jefes de pandillas de la Mara Salvatrucha, la Mara 18. Se reúnen, ellos toman las decisiones de qué hacer. Ellos son los que hacen las negociaciones con el gobierno. Nosotros no podemos negociar con pandilleros. No se puede negociar con pandilleros. Entonces, pero ellos mandan, al final ellos mandan. Y el lobo es el jefe. El lobo es el jefe. El lobo es yo perfilé al lobo, lo perfilé. Desde los 14 años para arriba. Ese está, pero... te voy a describir qué es inteligente. Porque yo no voy a menospreciarlo. Inteligente
claro, la inteligencia la puedes usar para bien o para mal. Pero a él le tienen miedo. Él es el todopoderoso ahí adentro. Y él es el que hace negociaciones con políticos, con las autoridades. Él lleva la voz de mando ahí. Salva, eso es indiscutible, ¿verdad? Las maras tienen gente dedicada a hacer negociaciones con políticos, con funcionarios públicos. Y tienen poder. Hay un tema, tienen tal poder que esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. No se va a arreglar. Sobre todo si no lo quieren arreglar. No. Y creo que si les hablan de hacer una cárcel muy similar a la de El Salvador, van a hacer una revuelta, van a rodar cabezas. Entonces, no es la misma coyuntura. No es eso. Entonces, sí van a tener que trabajar, se va a tener que trabajar mucho en eso. Y el presidente dice, no, vamos a nombrar un equipo especial, vamos a hacer una comisión, creo que habló de una comisión. Está bien, y va a tener que escoger muy bien quiénes son los que van a trabajar en eso. Aquí un tema importante, y si ojalá el presidente vea a Roberto Alejos Podcast, ¿verdad, presidente? Pues decirle, aquí realmente, digamos, porque mencionó a la comisión esta contra la corrupción, pero pues es una gran oportunidad para el comisionado de dar la cara y decir, yo demostrar. Sí conozco cómo está la corrupción en el país y la sé investigar y sé denunciar, ¿verdad? A quienes están, ¿verdad? Nombró que fuerzas combinadas, ¿verdad? Van a salir a las calles. Espero que salgan a las calles. ¿Pero cuándo? ¿Verdad? Sí, porque yo recuerdo cuando estuve trabajando que hicimos grupos y trabajamos en áreas rojas y la gente aplaudía cuando llegaba la policía. Aplaudían de la desesperación de verse tan solos. Si él va a sacar a la calle a la policía, que la saque y que se mire la presencia de la policía. No solo aquí en la capital, en los departamentos. O sea, no queremos policías parados, estacionados, parando a la gente y sintiendo si tienen olor a licor y sacarles dinero. A mí me pasó. Y ya yo soy una ciudadana común y corriente y me ha pasado cosas y yo tuve que renunciar porque un sicario estaba atrás de mí. Hombre. Entonces, el trabajo que haces, obviamente va a tener consecuencias, pero si uno se mete a eso, uno sabe lo que se mete. Sobre todo en estos momentos, ese equipo que nombra el presidente tiene que estar bien consciente que se está rifando la vida. Ajá. De los dos lados, porque de los mareros que no se van a dejar atrapar y van a poner a medio mundo a defenderse para que no lleguen a ellos, y de los implicados, porque de que hay implicados, ¿verdad? Y estos van a ser los que están más cerca de amenazar a los investigadores. Sí, y que el presidente realmente vea el equipo y que ponga a trabajar a la policía, a inteligencia civil. A estas alturas el presidente debería de tener mucha información de qué pasó, dónde está. Es que es solo seguir una línea de tiempo, le llamamos nosotros. Ajá. Y ver en qué momento se van. O sea, la ruta está clara, hay que seguirla, o sea, son normas internacionales de cómo hacer la investigación, la ruta de tiempo. Alba, ¿realmente tenemos gente en Guatemala que sepa el tema de seguridad? Tenemos. ¿O le va a costar al presidente realmente encontrar? No, sí hay gente. Tenemos. Y tenemos gente honesta. Lo que pasa es que es gente que no está involucrada en la política y que sí ha hecho trabajo de seguridad. Ha hecho trabajo en seguridad, ha hecho trabajo en el Ministerio Público y están aislados, o sea, ahorita están separados. Porque al final sabemos que cada gobierno que llega lleva a su gente. En el caso de Vinicio, mi esposo, él no pertenecía a ningún partido político.
ni a la UNE, ni al partido de Berché, cuando fue su viceministro. Era operativo. Fue de las primeras personas que salieron de la Guardia Civil. Estudió en la Guardia Civil de España y fueron de los primeros instructores de la Policía Nacional Civil. Entonces, no estaba involucrado en nada, no tenía intereses políticos, no tenía nada. Y así deberían ser las personas que llegan a sus puestos. Pero pues hay. Aprovechando, digamos, las consecuencias ahí están, porque de que lo mataron, digan lo que digan. Y vivimos como lo que sale en las películas. Yo realmente creo, ¿verdad? Y con el permiso del director y dueño de Faisán Studio, donde estamos aquí, pero digamos, los directores o productores de cine y televisión se inspiran en la vida real. Y lo que está pasando aquí, y digamos, pongamos de ejemplo el caso de Vinicio, ¿verdad? Viene de ser un ministro que venía impulsando la reforma policíaca con Adelita, entregando muy buenos resultados. Él mismo le sugiere al presidente que había que deshacerse de aquel famoso asesor Rivera y los famosos Riveritas. Álvaro Colón toma la decisión de darle las gracias a Rivera. ¿Y qué sucede? Matan a Rivera. Porque sabía mucho. Ahí sí, no es mentira cuando dice lo mataron porque sabía demasiado. Y eso es lo que está pasando y nos sigue pasando a través de la historia. Porque, y se vuelve complicidad, porque si yo le pido a alguien o le doy permiso a alguien para que mate a los fulanos, después él por su propia cuenta empieza a matar y a cobrar solito, porque si el jefe ya se lo pidió, yo lo voy a hacer. Y así se van creando clanes, grupos que han ido creciendo y se ha ido perdiendo el control, pero además en una desventaja terrible, porque se graduaron ¿cuántos policías ahorita? Creo que fueron, es que han estado graduando tanto policía porque los están sacando como que estuvieran horneando pan. Y salen mal preparados. Creo que presentaron 600, si no estoy mal, hace poquito. Presentaron 600. 2-3 días creo que fue. Pero los están sacando y sin preparación. No tiran. Yo tengo más tiempo de tirar con arma y más balas, digamos, porque se cuenta por tiro, ¿verdad?, que un policía. Aquí con esta me voy a despedir porque parece de mentira, ¿verdad? Porque no les dan equipo a la policía porque no hay presupuesto. No sé, aquí no tratamos de atacar a nadie, sino contar la realidad. No les dan equipo, ¿verdad? Y si le pasa algo al equipo, ellos lo tienen que reponer. Entonces, si yo como policía disparo y la bala no está en el cuerpo de alguien, tengo que pagar la bala. Porque es la única forma de controlar que no se gasten las balas cuando no están de servicio o jugando al tiro a blanco o las vendan, porque a esos niveles está la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y lo hablamos fuera de cámara contigo, ¿verdad? Trajes de policía, pistolas, cinchos, chalecos, uno los encuentra como que fueran disfraces de Halloween, ahorita que viene Halloween. A una cuadra de la policía. Venden las insignias, venden las botas. Si yo me quiero comprar mi traje de policía completo con mis insignias y todo, ahí están. El tema es el siguiente: confiscan armas del narcotráfico con miras telescópicas y todo, y están almacenadas en el INACIF por los siglos de los siglos, o están en DIGICAM, en extinción de dominio. Bueno, sí está. Entonces, no hay una, digamos, como que se las puedan ceder a los policías, a la policía, porque ellos no tienen las armas tampoco tan sofisticadas. No tienen drones, pidieron drones, les negaron la adquisición de drones. Ellos entran a los lugares a la mano de Dios. Sí. Bueno, la ley que se aprobó de reforma a la policía no se puede aplicar. Porque esa ley dice que tienen que tener camarita como en otros países para ver cómo se comportan, ¿verdad? Que tienen que tener todo el armamento y todo. No hay plata para hacerlo. Pero la zona 3 entraron con drones. No sé de quiénes eran, si eran del ejército, yo no lo sé.
pero sí entraron y veían cómo los narcotraficantes o los que venden droga iban en los techos con armas tan poderosas que no podían hacer nada. Estamos en una desventaja total. Bueno, esto es como en las películas, pero en todo sentido. O sea, está pasando esto en la realidad, pero está implicada gente de las estructuras del Estado. No es este gobierno. Esto es algo que se ha venido construyendo cada vez con más poder, como le ha pasado a México, donde el armamento del narco es 5 veces o 10 veces mejor que el armamento de los grupos, y que México le ha invertido plata en ese tema, gente infiltrada, y el tema de la corrupción, que es impresionante, y el tema de los negocios no controlados, porque es como en la medicina. En el hospital no te dan la medicina y a la salida te la venden, y ahí están los puestecitos, vendedores de medicina que no dan ni factura, ni nadie llega a revisar de dónde sacaron la medicina, que es hasta robada del mismo hospital. Bueno, me desanima el tema. Pero entonces se trata de animar un poco. Pero yo creo que el tema de seguridad es rescatable. Sí, o sea, un consejo para cerrar la entrevista. Saquemos a la calle a los policías. Dotémosles de equipo y busquemos lo mejor de lo mejor dentro de la policía. Porque también, como hay buenos, hay malos. Y a los malos, desechémoslos. Pero trabajemos muy duro en la policía, porque es lo único que tiene la población. La seguridad y la salud son una de las cosas más importantes que un gobierno puede darle a su población. Sí. Después viene la educación, después obviamente, ¿verdad? Pero si no hay seguridad, no hay nada. Y si no hay salud tampoco. Pero me refiero a eso. El presidente tiene que convertir esto en una oportunidad. 2 años. ¿Verdad? Porque el Congreso pues ya empezó a aprobar una ley en la que se tardaron un montón y la dejaron ahí a medias, pero ahí va la oportunidad de meter en el presupuesto mucha plata para temas de infraestructura y de policía y todo, porque la gente lo aplaudiría, la población lo aplaudiría. Sí. Entonces, si estamos dolidos, tristes y preocupados por lo que pasó, también lo podemos ver con buenos ojos. Es una gran oportunidad, ¿verdad? Es una gran oportunidad. Muy bien. Alba Trejo, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a hablar cosas que nadie se atreve. Bueno, dice, hablemos de las maras. En otro día mejor veamos cómo está. Yo conozco gente que sabe el tema. Les he pedido varias veces que vengan y me dejan ahí en el arranque. Por eso mejor llamé a la amiga que yo sé que sabe y que no le iba a tener miedo a la entrevista. No, ¿verdad? Para nada. Muchas gracias. Ya saben, ¿verdad? De verdad no se vale que no haya llegado hasta aquí, ¿verdad? Y no se vale de verdad que motivemos y ayudemos a tratar de encontrar a esta gente. Yo sé que se pone la vida en riesgo, pero de eso se trata, de salvar al país. No ofendimos a nadie, pero si usted se sintió ofendido, ya sabe, invitado a la tacita de café. Un café todo lo arregla, ¿verdad? Todo. De nuevo, gracias. Nos vemos. Hasta el próximo capítulo.